Cada criminal tiene un perfil. Este es el suyo. Estás caminando por tu calle, la misma calle de siempre. El mismo camino al trabajo, la misma tienda en la esquina, el mismo vecino que saca a su perro a las 7 de la mañana. Todo normal, todo familiar. Y sin embargo, hay algo que no ves. Alguien que lleva semanas mirándote. No desde lejos, no desde las sombras de una película de terror. Desde ahí mismo. Parado en la acera, sentado en un auto genérico, del color que tienen todos los autos. Con una cara que tu cerebro procesa y descarta en menos de un segundo porque no hay nada que registrar, nada que alarme, nada que destaque. Un hombre promedio en una ciudad promedio haciendo nada en particular. Llegas a casa, enciendes las luces, preparas la cena. Y en ese momento, pegado en tu puerta principal, hay un papel, blanco, con tu fotografía. Y debajo, 3 palabras impresas en una tipografía que podría ser de cualquier volante de Halloween. ¿Me has visto? No entiendes la pregunta todavía. Crees que es una broma. Crees que algún amigo con demasiado tiempo libre pensó que esto sería gracioso en octubre. Te ríes un poco. Lo arrancas, lo tiras. Lo que no sabes es que la persona que lo puso ahí todavía está mirando. Ya no tiene cara. Carleton, Texas. Octubre. Una ciudad de 117,000 personas donde no pasa gran cosa y donde precisamente por eso nadie nota nada. Michelle Colucci tenía 34 años. Era arquitecta. Diseñaba planos de remodelación corporativa, oficinas de cristal y acero para empresas que pagaban bien y la dejaban trabajar sola, que era exactamente lo que ella quería. Sus colegas la describían como la clásica adicta al trabajo. Sin novio, sin historial de citas reciente. Vivía sola en una casa pequeña de ladrillo rojo en un barrio tranquilo donde los vecinos se saludaban pero no se conocían. Un perfil de riesgo extremadamente bajo, diría a cualquier analista criminal. Una mujer que no frecuentaba bares, que no publicaba su ubicación en redes sociales, que no tenía conflictos conocidos con nadie. Una mujer, en otras palabras, que debería haber estado a salvo. El martes por la noche, al regresar del trabajo, encontró el volante en su puerta. Una fotografía suya, impresa en papel blanco. 3 palabras debajo. Llamó a su amiga Molly. Molly le dijo que fuera a la policía. Michelle dijo que probablemente era una broma de Halloween. El detective Frank Yarborough fue a verla de todas formas, más por tranquilizarla que por convicción real. Las luces estaban apagadas cuando llegó. La puerta, entreabierta. Adentro, sobre la mesa de la cocina, había una cena a medias. El olor a comida todavía caliente llenaba la habitación. En el piso del pasillo, perfectamente colocada mirando hacia la entrada, una máscara blanca, sin rasgos, sin expresión. Una cara en blanco donde debería haber una cara. 4 días después, encontraron el cuerpo de Michelle Colucci en la orilla de un riachuelo a las afueras de la ciudad. Había señales de que había sufrido violencia antes de morir. Las marcas en su rostro eran precisas, inusuales, sin signos de lucha caótica. Alguien que sabía exactamente lo que hacía había alterado su apariencia de una forma difícil de procesar. Todo indicaba que había sido sumergida aún con vida. Su cuerpo había sido manipulado para evitar que fuera encontrado rápidamente. Hay algo que muy poca gente sabe sobre los asesinos que retienen a sus víctimas varios días antes de deshacerse de ellas. Los investigadores llaman a esto el período de control. Y durante ese período, el comportamiento del agresor no es de frenética violencia. Es, en su mayoría, rutinario, metódico, casi doméstico. Los perfiladores de la Unidad de Análisis de Conducta han documentado casos donde el agresor cocinaba, dormía y trabajaba normalmente mientras mantenía a la víctima cautiva.
no porque fueran indiferentes al sufrimiento de la víctima, sino porque en su arquitectura mental lo que estaba ocurriendo no era un crimen, era una corrección, una restitución de algo que el mundo les debía. El período de retención no es solo logístico, es psicológico. Es el tiempo que el agresor necesita para que la fantasía sea real, para que la persona que nunca lo vio finalmente, por primera vez, no pueda dejar de verlo. El problema es que ese período también es cuando más errores cometen, porque el control que sienten dentro de sus cuatro paredes no existe en el exterior. Y afuera, en el río, en la oscuridad, la prisa hace grietas. Pero para entender hasta dónde puede llegar alguien cuando su mente cruza ciertos límites, tienes que entender qué le hicieron a él. No en el sentido de justificarlo, sino en el sentido de que los monstruos no nacen completos. Se construyen capa por capa, en años de pequeñas humillaciones que nadie registra porque nadie nota al hombre que las recibe. Max Poole era, según todos los que alguna vez lo conocieron, completamente ordinario. No en el sentido encantador de la palabra. Ordinario en el sentido de ausente. Era el tipo que trabajaba en el cubículo del fondo, el que llegaba puntual y se iba puntual, el que nadie llamaba por su nombre en las reuniones porque nadie lo recordaba con certeza. Los investigadores que reconstruyeron su historia encontraron un patrón consistente desde la adolescencia. No era el acosado, no era la víctima obvia del sistema escolar. Era algo más difícil de nombrar. Era el invisible, el que no encajaba en ninguna categoría, ni la del popular ni la del rechazado, porque para eso necesitas que alguien te note suficiente como para clasificarte. Las personas que más daño acumulan en silencio no son siempre las que el mundo golpea directamente. Son las que el mundo simplemente omite. Para Poole, ese momento llegó en una empresa de comunicaciones en Dallas. Techno Communications. 3 pisos remodelados por Michelle Colucci. Planos que ella diseñó sin saber quién la observaba desde los cubículos. Enid White, otra empleada de la misma empresa, tampoco lo sabía. Nadie lo sabía, porque nadie miraba en su dirección. Lo que los perfiladores describieron en el caso fue un individuo que había construido un sistema de significado invertido alrededor de su invisibilidad. Cada mirada que no llegaba, cada conversación en la que no era incluido. Cada mujer que pasaba frente a él sin registrarlo. Para Poole, ninguno de esos momentos era neutral. Cada uno era intencional. Era un mensaje. Era la confirmación de que el mundo había decidido, conscientemente, borrarlo. Y había encontrado la manera de responder. La lógica interna de Max Poole era impecable dentro de su propio sistema. Él no se veía como un agresor. Se veía como alguien que finalmente hacía una pregunta que nadie había tenido la decencia de responder. ¿Me has visto? No era una amenaza cuando él lo escribía. Era una demanda legítima de reconocimiento. Y el método, arrebatar aquello que las hacía visibles, no era para él un acto de crueldad. Era una inversión de poder. Ellas tenían algo que él no tenía. Presencia, visibilidad, la capacidad de ser vistas, recordadas, nombradas. Y él iba a tomar eso, literalmente. La máscara blanca que dejaba en cada escena era su firma, pero también era su declaración filosófica. Una cara en blanco, sin expresión, sin identidad. Lo que él sentía que el mundo le había hecho a él, transferido al objeto, exhibido para que quien encontrara la escena entendiera el argumento. Los volantes eran algo diferente. Más íntimos, más aterradores precisamente porque eran el preludio. Yo ya te vi. Ahora quiero saber si tú puedes verme a mí. Era un juego que solo él podía ganar, porque solo él conocía las reglas. Lo que Poole no calculó, o no quiso calcular, era que su metodología dejaba rastros. La sofisticación tiene un límite cuando el ego empieza a crecer más rápido que la precaución.
Y el ego de un hombre que lleva décadas siendo invisible, cuando finalmente tiene audiencia, es insaciable. El equipo del FBI usó contra Poole el único arma que funcionaba: su necesidad de ser visto. Cuando el agente Rossi filtró a la prensa que el FBI consideraba al sujeto impotente, la respuesta fue inmediata. Poole llamó. Necesitaba corregir eso. Necesitaba que quedara claro que no era lo que decían, que era más que eso, que era poderoso, que era real, que existía. Durante esa llamada, Rossi sostuvo la conversación con la precisión de alguien que entiende que cada segundo al teléfono es un segundo donde el mundo real filtra dentro de la fantasía del agresor. Le habló de los videos de seguridad. Le dijo que su cara estaba en uno de ellos, que iba a tapizar la ciudad con esa imagen como Poole lo había hecho con las fotos de sus víctimas. Le prometió exactamente el resultado opuesto al que Poole buscaba: no fama, no reconocimiento, ridículo, insignificancia confirmada, pública. Poole cometió lo que los perfiladores llaman un error de velocidad. Abandonó su posición de control. Fue al edificio de Techno Communications porque necesitaba estar donde la gente pudiera verlo ahora que la cámara teóricamente tenía su cara. Necesitaba el escenario del crimen original. Necesitaba el espacio donde había empezado todo. Lo encontraron en el vestíbulo. No en las sombras, no huyendo. Parado en medio del espacio abierto, rodeado de gente, por primera vez en su vida completamente visible. Un hombre de estatura y peso promedio, sin nada extraordinario en su cara, exactamente como habían dicho los testigos. Nadie lo había notado durante semanas de preparación meticulosa. Lo notaron en el momento en que dejó de importarle no ser notado. Lo más perturbador del caso de Max Poole no es el método, no es la máscara, no es siquiera el nivel de planificación que implica acechar a alguien durante semanas sin dejar rastro. Lo más perturbador es que la pregunta que imprimió en esos volantes es una que la mayoría de nosotros hemos hecho alguna vez. No con esas palabras, no con esa desesperación, pero en alguna reunión donde nadie dijo tu nombre, en alguna historia que contaste y que nadie escuchó terminar, en algún momento en que estuviste en un cuarto lleno de personas y sentiste por un segundo que podrías desaparecer sin que nadie lo notara durante horas. La diferencia entre ese segundo de vértigo que todos conocemos y lo que Max Poole construyó durante 20 años no es una diferencia de naturaleza, es una diferencia de elección, de estructura interna, de lo que decides hacer con esa sensación cuando regresa una y otra vez y el mundo sigue sin responder. La mayoría de nosotros dejamos pasar ese momento, lo tragamos, seguimos. Algunos no. Ya no eras invisible, Max. Ese siempre fue el problema. Si este perfil te dejó con esa incomodidad específica que no termina de irse, hay una razón. Los casos más perturbadores no son los de los monstruos que no se parecen a nadie que conozcas. Son los de las personas que podrían haber pasado a tu lado esta mañana. En Mente Criminal hay un caso que hace que este parezca un punto de partida. Un perfil donde la invisibilidad no era una condición de vida, sino una estrategia deliberada ejecutada durante años frente a personas que creían conocerlo perfectamente. Ya está casi listo. Si no quieres perderte el momento en que sube, activa la campanita. Y si conoces a alguien que todavía piensa que los asesinos se parecen a los asesinos, compártele este video. Porque la lección más importante de Max Poole es simple. Los que más daño hacen son los que aprendiste a no mirar.